La prehistoria es, según la definición tradicional, el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homininos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3300 a.C., y posteriormente en el resto del planeta. No obstante, en su acepción clásica, se vincula con una prehistoria ligada a la historia natural. Según otros autores, la prehistoria terminaría en algunas regiones del mundo antes, con la aparición de las sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Hola a todos, en esta ocasión su canal Ártico presentará un iceberg de la prehistoria humana, constará de 6 niveles, acompáñame a ver los misterios que abarcan parte de nuestro enigmático pasado. Nivel 1. Los híbridos humanos con otras especies. Los asombrosos resultados que se están obteniendo con la aplicación de las poderosas técnicas moleculares a los restos fósiles de poblaciones extinguidas, reflejan cada vez con mayor claridad que cuando Homo sapiens salió de África, participó en un complejo proceso de hibridación o flujo de genes entre especies que habría sido imposible desentrañar por los métodos de la paleoantropología clásica. En esta línea, crece la convicción de que nuestro árbol genealógico está compuesto por una trama de innumerables especies ancestrales que se entrecruzan ofreciendo un panorama de notable complejidad. La mezcla de diferentes linajes puede haber proporcionado variabilidad al patrimonio genético, favoreciendo la innovación evolutiva. Por ahora solo tenemos 2 especies reconocidas en nuestro genoma, que serían el Homo neandertal y el Homo denisova. Habría un tercero, pero no se tiene información aún de esa especie fantasma. Los neandertales cocinaban crustáceos. El hallazgo es llamativo, ya que anula la evidencia que apuntaba a que una de las diferencias entre el crecimiento del cerebro de nuestra especie, Homo sapiens, y los neandertales fue que Homo sapiens disfrutó de mariscos y de sus aportes en ácidos grasos omega 3 que son importantes para el crecimiento del cerebro. Los neandertales también disfrutaban del marisco y por tanto, de sus beneficios para el órgano pensante. Los arqueólogos encontraron un tesoro de fauna terrestre y marina acumulados por humanos, incluidos los de varias especies de cangrejos marrones, en la Gruta da Figueira Brava, una cueva en Portugal a unos 30 kilómetros al sur de Lisboa, que fue habitada por neandertales hace unos 90.000 años. El análisis detallado de los restos de cangrejo demostró que se trajeron animales completos a este lugar, donde se asaron sobre brasas y luego se abrieron para acceder a la carne y ser degustados. Estos restos proceden del Paleolítico Medio. El canibalismo en la prehistoria. Numerosos estudios han demostrado que todos los animales adaptan sus estrategias de alimentación para optimizar el balance coste-beneficio. Un nuevo trabajo analiza el comportamiento caníbal de las poblaciones de Atapuerca, Burgos, de hace 1 millón de años, cuyos resultados ponen de manifiesto que la antropofagia era una estrategia rentable para Homo antecesor. Uno de los resultados más sorprendentes ha sido que los humanos fueron consumidos en una proporción mucho mayor de lo esperable en función de su abundancia respecto a otros animales. Esto podría explicarse por una alta tasa de encuentro entre humanos. Como explican los investigadores, para Homo antecesor era más fácil encontrarse con un humano que con otro animal. Una de las posibles explicaciones de esa alta tasa de encuentro entre humanos es que los cadáveres canibalizados fueran de miembros del grupo muertos por diferentes causas. La corta línea de vida en la antigüedad. El entorno en el Paleolítico era, en general, hostil y las condiciones de vida, duras. Además de muy diferentes. Porque una cosa son las condiciones de los Australopithecus en África, hace 4 millones de años y otra lo que ocurría en el Paleolítico Superior en Europa, donde era un momento de climatología muy frío. La esperanza de vida era muy baja. De entre 30 a 40 años. Tampoco se sabe si las mujeres vivían más que los hombres ni qué hacía cada uno. En el Paleolítico la tasa de mortalidad infantil era muy elevada, entre un 30% y un 40% antes de los 15 años. Una vez superada esta edad, la esperanza de vida se incrementaba con los años. En otras palabras, la alta mortalidad infantil producida por la dificultad de los partos en Homo sapiens y la debilidad de nuestra especie al nacer. Nivel 2. La extraña extinción de los neandertales.
Eran físicamente robustos y tenían capacidades intelectuales y de organización tan avanzadas. ¿Por qué se extinguieron los neandertales? Su rápida desaparición hace unos 40.000 años es uno de los grandes misterios de la paleontología. Son muchos los estudios que han apuntado a posibles causas de su declive para entender cómo pudieron sobrevivir miles de años a las duras condiciones de la edad de hielo, pero sucumbieron ante la llegada de una nueva especie procedente de África, el Homo sapiens. Al mismo tiempo, las excavaciones han ido desenterrando muchas pruebas que han lavado la cara al pueblo neandertal. Como nosotros, fabricaban herramientas, se vestían, controlaban el fuego y enterraban a sus muertos. Es posible que hicieran música. Compartían con nosotros ciertas mutaciones, implicado en el lenguaje, aunque la posibilidad de que hablaran como nosotros depende de otros rasgos y aún es objeto de estudio. Grababan en las paredes de las cuevas europeas 20.000 años antes de que los humanos modernos llegáramos a este continente. Y en cuanto al canibalismo, hoy confirmado, parece que podía tener un propósito más ritual que alimenticio, como hemos hecho los sapiens en muchas culturas. Se ha incluso teorizado que hubo una extraña enfermedad que mermó a la población, pero no hay pruebas de ello, aunque al final de cuentas, parte de su ADN vive en nosotros gracias a la hibridación que tuvimos con estos. El aspecto de los primeros Homo sapiens. Muchos pensamos que los primeros sapiens solían ser altos, musculosos, arios, pelo rubio o castaño, y un sinfín de etcéteras que crearon las películas yanquis. Pero nada más alejado de la realidad. Para eso se puede ir al sur de África. Se analizó el genoma de 220 personas de 11 poblaciones. Confirma que los bosquimanos descienden en línea directa de los primeros humanos modernos, los Homo sapiens, que evolucionaron en el sur de África hace más de 100.000 años. Así que podemos establecer que la apariencia de los primeros sapiens eran parecido a estas poblaciones del sur. Los bosquimanos hablan lenguajes click, en los que las consonantes suenan como el chasquido que todos hacemos para indicar fastidio o como el sonido de un beso. El ancestro común entre humanos y simios. Sahelanthropus chadensis es un hominino extinta con alguna morfología propuesta para ser como se esperaba el eslabón entre humanos y simios. Vivió hace unos 7 millones de años, cerca de la época de la divergencia humano-chimpancé. Pero no está claro si debe clasificarse como un miembro de la tribu Hominini, es decir, un homínido, como un ancestro directo de Homo y Pan y un candidato potencial para la especie, o simplemente un mono del Mioceno con alguna anatomía convergente y similitud con homininos muy posteriores. El Ardipithecus probablemente apareció después de la división entre humanos y chimpancés, hace unos 5,5 millones de años, en un momento en que la hibridación todavía puede haber estado en curso. Tiene varias características compartidas con los chimpancés, pero debido a su incompleto registro fósil y la proximidad a la división humano-chimpancé, la posición exacta de Ardipithecus en el registro fósil no está clara. Probablemente se deriva del linaje de los chimpancés y, por lo tanto, no es directamente ancestro de los humanos. Sin embargo, Sarmiento 2010, señalando que Ardipithecus no comparte ninguna característica exclusiva de los humanos y algunas de sus características, las de la muñeca y la base del cráneo, sugieren que pudo haber divergido de la población común de humanos / simios africanos antes de la divergencia entre humanos, chimpancés y gorilas. Debido a la escasez de evidencia fósil para los candidatos, Mounier en 2016 presentó un proyecto para crear un fósil virtual, mediante la aplicación de morfometría digital y algoritmos estadísticos a los fósiles de toda la historia evolutiva de Homo y simio. Habiéndose utilizado previamente esta técnica para conseguir visualizar un cráneo del último antepasado común de Neandertal y Homo sapiens. La domesticación del fuego antes del sapiens. Nuestro antecesor el Homo erectus quien, además de descubrirlo, fue capaz de domesticarlo. Para esta especie, producir fuego era una tarea algo compleja que no se perfeccionó ni fue muy habitual hasta años después. Por lo tanto, durante los primeros años, hace la friolera de 1,6 millones de años, el Homo erectus protegía el fuego con su vida y lo trasladaba en antorchas. La manera de obtenerlo era de tormentas, cuando caían rayos, y otros fenómenos naturales, hasta consiguieron hacer fuego por sí mismos. La primera función que tuvo el fuego en los pequeños asentamientos de personas fue la de conservar el calor y ahuyentar el frío, además de espantar a animales salvajes si se encontraban bajo ataque.
pero no se tardó en descubrir que el fuego también servía para cocinar. Este pequeño detalle mejoró sustancialmente la dieta del Homo erectus y de todos los sucesores de esta línea evolutiva. También existen indicios que apuntan a que el Homo ergaster aprendió a preparar tubérculos y carne antes de comerlos. Al cocinar los alimentos, la ingesta es mucho mejor y es más sencillo para el organismo procesar los nutrientes. Todo esto mejoró la composición muscular y, en general, corporal del ser humano y le permitió enviar más energía al cerebro antes que al estómago, permitiendo un nuevo salto evolutivo. Nivel 3. La teoría del mono dopado. Esta teoría defiende que el salto evolutivo de Homo erectus a Homo sapiens fue provocado por el consumo de hongos psicodélicos. Por lo que podría suponer una respuesta plausible a la eterna pregunta de cuándo y cómo se originó el primer hombre erguido. Fue cuestionada durante muchos años, ya que se la consideraba demasiado descabellada porque el consumo recreativo de hongos alucinógenos no estaba bien valorado por la sociedad. Terence McKenna mantenía la hipótesis de que las setas desempeñaron un papel muy importante en la evolución de la especie. Este micólogo mantenía que el consumo de hongos y setas alucinógenas agudizaba la vista y estimulaba el deseo sexual. Asimismo, también se caracterizaba por un efecto profundo en el cerebro, concretamente, en la parte que controla el lenguaje, generando alucinaciones e incluso propiciando experiencias religiosas. Actualmente, sigue siendo una teoría no probada, pero diferentes hallazgos de la ciencia en los últimos años hace que cada vez sea mejor valorada, ya que sí se ha demostrado que los efectos psicodélicos aceleran el crecimiento y desarrollo cerebral. El Homo erectus es la especie humana más exitosa. Antes que otras subespecies humanas como los neandertales, los denisovanos y el Homo sapiens, llegó el Homo erectus, el primer ejemplo real de especie humana. Hace 1,9 millones de años, la Tierra estaba en el período Pleistoceno y nació la primera especie Homo, el Homo erectus, que en latín significa hombre erguido. El Homo erectus es el pariente más longevo del humano moderno, habiendo logrado vivir aproximadamente 1,5 millones de años. Para comparar, el Homo sapiens solo ha existido durante unos 400.000 años hasta ahora. Se cree que Homo erectus primero se originó en África no muy diferente del Homo sapiens y fue la primera especie en expandirse desde su punto de origen. El consenso general es que la especie se extendió lentamente por Asia, si alguna vez llegaron a Europa es desconocido aunque ciertamente es una posibilidad. El Homo erectus inició su desaparición de la faz de la Tierra hace alrededor de 70.000 años, en el Pleistoceno inferior y medio y se la vincula con la llamada teoría de la catástrofe de Toba, que asume la erupción de un megavolcán en el lago Toba en Indonesia. Sin embargo, teniendo la especie tanta variación a lo largo del mundo, se estima que muchas de las últimas especies de Homo erectus pueden haber sobrevivido hasta convivir con los primeros Homo sapiens. Mayor ADN neandertal en Asia que en Europa. Los genes de origen neandertal son más abundantes en poblaciones de personas asiáticas que en europeas, según un análisis realizado por investigadores de la Universidad de Ginebra, Suiza. La secuenciación del genoma y su análisis comparativo indica que neandertales y sapiens se cruzaron y que estos encuentros fueron en ocasiones fructíferos, hasta el punto de que los euroasiáticos actuales tienen alrededor de un 2% de ADN de origen neandertal. Sin embargo, este porcentaje varía ligeramente entre regiones de Eurasia, ya que el ADN de los neandertales es algo más abundante en los genomas de las poblaciones asiáticas que en los de las europeas. Los análisis estadísticos revelan que, en el periodo posterior a la dispersión del Homo sapiens de África, los genomas de los cazadores-recolectores paleolíticos que vivían en Europa contenían una proporción ligeramente mayor de ADN de origen neandertal que los genomas de los que vivían en Asia. Este resultado es contrario a la situación actual, pero concuerda con los datos paleontológicos, ya que la presencia de neandertales se informó principalmente en el oeste de Eurasia. No se han descubierto huesos de neandertal más al este que la región de Altai, en Siberia. La humanidad del neandertal. Durante muchos años, se creyó que los neandertales eran una especie de homínido que poco o nada tenían que ver con el ser humano actual, Homo sapiens sapiens. Históricamente considerados como criaturas estúpidas y salvajes, los nuevos estudios y descubrimientos realizados en la última década han hecho caer la mayoría de mitos y creencias que se tenían sobre esta especie.
En 1957 se descubrió en una cueva en el Kurdistán iraquí el cuerpo de un neandertal de 50.000 años de antigüedad que presentaba múltiples lesiones y también problemas de salud. Desde un fuerte golpe en el lateral de la cabeza, la amputación del brazo derecho desde el codo, graves heridas en la pierna derecha así como un progresivo deterioro y pérdida de su capacidad auditiva. Nuevos análisis de este individuo realizados en 2017 revelaron que de todas las lesiones sufridas, la pérdida de audición es la dolencia que lo hacía más vulnerable frente a los depredadores y los peligros propios del Pleistoceno. Este estudio concluyó que el enfermo, que vivió hasta una avanzada edad, necesitó de los cuidados y la ayuda de sus congéneres para sobrevivir. Además, otro estudio realizado con un neandertal encontrado en la cueva de El Cidrón en Asturias demostró que esta especie se medicaba. Se descubrió que el individuo en cuestión sufrió un absceso dental que le debía producir un intenso dolor. El análisis del sarro en los dientes del cuerpo estudiado encontró restos de ADN de un hongo que actuaba como antibiótico natural y que el neandertal usó para paliar el dolor que padecía. Rosa M. Tristán asegura que si se decoraban, se pintaban, cocinaban, se medicaban, enterraban a sus muertos, cuidaban a sus mayores, etc., está claro que eran más parecidos a nosotros de lo que se pensaba hace pocos años. Nivel 4. Tercer linaje humano en China. Un equipo internacional de científicos ha descrito un antiguo fósil humano hallado en China que no se parece a ningún otro homínido encontrado hasta ahora. Un equipo de paleontólogos de la Academia China de Ciencias, en colaboración con colegas de otras instituciones académicas, ha hecho un emocionante hallazgo que agrega un nuevo capítulo al árbol genealógico humano. En un estudio publicado en el Journal of Human Evolution, los investigadores han hallado pruebas de un linaje humano desconocido hasta ahora, que no se parece ni al linaje que se dividió para formar a los neandertales, ni a los denisovanos ni a nosotros, lo que sugiere que nuestra versión actual del árbol genealógico humano necesitaría otra rama. Restos hallados en China, HLD6. El fósil en cuestión, etiquetado como HLD6, fue descubierto en Guangdong, Asia Oriental, en 2019 y ha sido datado con una antigüedad de 300.000 años. Este hallazgo plantea así la hipótesis de que tres linajes diferentes coexistieron en Asia en aquel momento: el Homo erectus, el denisovano y este nuevo linaje filogenéticamente cercano a nosotros, los Homo sapiens. Sorprendentemente, esto sugiere que algunos rasgos modernos de los humanos podrían haber comenzado a aparecer hace 300.000 años, mucho antes de la aparición del Homo sapiens en China, que se estima ocurrió hace unos 120.000 años. Esta nueva evidencia podría redefinir nuestra comprensión de la evolución humana y cómo las diferentes especies coexistieron y se cruzaron en el pasado. Sin embargo, para confirmar esta teoría, se necesitarán más investigaciones arqueológicas y análisis de fósiles adicionales. La misteriosa especie Homo naledi. Es mitad simio, mitad hombre. En lugar de responder a preguntas sobre el origen de nuestra especie, es un eslabón que no encaja muy bien en la cadena evolutiva, explica a el antropólogo ruso Stanislav Trobishevsky. Combina aspectos muy primitivos, como el cerebro, más propios de los primates, con otros muy desarrollados, como los dientes y las piernas, que se asemejan a los del hombre contemporáneo, apunta el científico. Son muy peculiares. Miden 1,5 metros y tienen un cerebro que pesa entre 400 y 600 gramos, justo en el límite que separa al Australopithecus, primate bípedo, del Homo habilis, el primer homínido al que se considera humano. La sorpresa fue mayúscula cuando las pruebas de datación revelaron que el naledi vivió hace tan solo 300.000 años, cuando el Homo rhodesiensis, una de las especies humanas más próximas al hombre contemporáneo, ya campaba a sus anchas por la sabana surafricana. La convivencia de estas dos especies en un mismo ecosistema indica que la evolución humana pudo haber seguido caminos distintos, afirma Drobishevsky. Otras especies humanas convivieron en una misma época histórica, pero o eran tan distintos como el hombre y el chimpancé, como es el caso del Australopithecus y el habilis, o bien habitaban en distintos continentes o separados por fronteras geográficas infranqueables. Por otro lado, el cerebro de los naledi, de un tamaño similar al de los hombres más primitivos, y su caja torácica de primate, que le impediría hablar, apuntan a que su intelecto estaba muy poco desarrollado.
El relato del diluvio universal se puede tratar del final de la era glacial. Ese gran acontecimiento planetario protagonizado por los descendientes de Adán y Eva y conocido como el diluvio universal, quizás pudiera resultar algo fantasioso a partir de la lectura literal del relato bíblico. De haber existido sobre la tierra una subida de nivel de los mares que llegó a cubrir incluso montes, sin duda habría quedado reflejada en la tradición cultural de distintos pueblos a lo largo y ancho del planeta, y deberían existir vestigios geológicos y pruebas concluyentes de semejante cataclismo. De esta forma, cada vez que el hielo se transformó en agua en las fases de calentamiento del planeta, los océanos aumentaron su nivel provocando una gigantesca inundación en toda la Tierra. Zonas costeras quedarían entonces anegadas por la crecida de los mares y poblaciones cercanas al litoral verían cómo sus hogares desaparecían bajo la fuerza de las aguas. Durante las 4 primeras glaciaciones, la evolución humana estuvo en pleno proceso de aparición y desaparición de especies. Sin embargo, en la última de ellas, la glaciación Burn, que tuvo lugar hace 80.000 años, ya existía Neandertal y Sapiens, aunque la extinción de la primera hizo que solo esta última especie pudiera ser testigo del deshielo que tuvo lugar hace 12.000 años. Curiosamente, esta inundación coincide con el momento inicial de transición del Paleolítico al Neolítico, que produjo un sustancial cambio en el comportamiento de los grupos sapiens, que comenzaron a vivir en comunidades sedentarias y a desarrollar la agricultura y la ganadería. Pasado humano escondido debajo del mar. ¿Y cómo era el mundo durante esa última edad de hielo? Las condiciones eran muy secas. Debido a que la mayor parte del agua en la superficie de la Tierra era hielo, hubo pocas precipitaciones, la mitad que ahora. Además, el nivel del mar era mucho más bajo y las costas estaban mucho más alejadas porque la glaciación atrapó el agua en capas de hielo. Groenlandia, pocos han oído hablar de ella y no la encontrarás exactamente en un mapa. Eso se debe a que Groenlandia lleva sumergida bajo el Mar del Norte, la gran masa de agua situada entre el Reino Unido, Dinamarca y Noruega, unos 8.200 años. Por aquel entonces, en lugar de vislumbrar una gran extensión de agua, los antepasados mesolíticos que se encontraban en las costas del este de Inglaterra vislumbraban suaves colinas onduladas, valles boscosos y lagunas pantanosas. En otras palabras, una época fértil capaz de albergar una antigua civilización humana. A los científicos les encantaría saber más sobre estas posibles civilizaciones antiguas que llamaron hogar a Groenlandia, pero la arqueología marina es notoriamente difícil. Aunque se podría pensar que los científicos tienen el tiempo de su parte, la explosión de interés por la explotación minera de los fondos marinos y en el caso del Mar del Norte, la construcción de parques eólicos, podría poner en peligro estas frágiles zonas de historia humana. Nivel 5. Los misterios del poblamiento de América. Hasta ahora se había pensado que América había sido poblada por seres humanos provenientes de Eurasia. 2 nuevos estudios, publicados en las revistas Science y Nature, prueban que pueblos de la Amazonía están genéticamente emparentados con poblaciones del sudeste de Asia. Poco claro está aún cuándo y cómo esos ancestros vinieron a América. El sur chileno reveló un hallazgo revolucionario para las teorías de poblamiento americano, el sitio arqueológico Monte Verde, el asentamiento humano más antiguo de América, con vestigios de más de 18.500 años. Su antigüedad provocó una revolución en el mundo científico, donde se creía que los grupos Clovis, en el estado de Nuevo México, eran la primera cultura de América, que pobló desde allí todo el continente a lo largo de un corredor templado en medio de la glaciación unos 13.000 años atrás. Incluso existe una extraña ave, llamada gallina mapuche, que estuvo presente antes de la llegada de los europeos a esa zona, siendo que las gallinas de ese tipo más cercanas están en Oceanía. ¿Acaso los antiguos humanos cruzaron el Pacífico? Otra sorpresa de los estudios tiene que ver con la presencia en los genomas antiguos de América Latina de rastros genéticos de especies extintas, siendo estos genomas de Neandertal y denisovanos presentes en indígenas americanos. Aún abarcan muchos misterios el poblamiento americano, incluso pudiendo haber sido habitadas por especies no sapiens.
Posible origen humano en Europa. Un fósil antiguo hallado en Turquía desafía la historia sobre el origen de los humanos. Investigadores desenterraron parte de la estructura facial y frontal de la caja del cerebro de un homínido, Anadolubius turcae, encontrado en un yacimiento de 8.7 millones de años de antigüedad. El análisis publicado en Communications Biology refuerza la teoría de que antes de migrar a África hace 7 o 9 millones de años, los antepasados de simios y humanos africanos evolucionaron en Europa. Los hallazgos, señala un comunicado de la Universidad de Toronto, establecen que este simio es una rama del árbol evolutivo que dio origen a chimpancés, gorilas y humanos. Las conclusiones de la investigación dirigida por el profesor David Pegand y la profesora Alice Ademaro se basan en el análisis de un cráneo parcial descubierto en 2015. La conservación del fósil también permitió hacer un análisis detallado con un programa diseñado para calcular las relaciones evolutivas. Nuestros hallazgos sugieren además que los homínidos no solo evolucionaron en Europa Occidental y Central, sino que pasaron más de 5 millones de años evolucionando allí y extendiéndose hacia el Mediterráneo Oriental antes de dispersarse finalmente en África, probablemente como consecuencia de cambios ambientales y disminución de los bosques. Los miembros de esta radiación a la que pertenece Anadolubius actualmente solo están identificados en Europa y Anatolia. La investigación también refiere los homínidos pueden haberse originado en Eurasia a finales del Mioceno, o pueden haberse dispersado en Eurasia a partir de un ancestro africano desconocido. La diversidad de homínidos en Eurasia sugiere un origen in situ, pero no excluye una hipótesis de dispersión. El Anadolubius turcae pudo haber tenido aproximadamente el tamaño de un chimpancé macho grande, cercano al tamaño promedio de una gorila hembra. Además, este simio vivía, según las conclusiones, en un entorno de bosque seco y probablemente pasó mucho tiempo en esas condiciones. Pequeños humanos en la isla de Flores. Desde que en 2003 se encontraran los primeros restos del hombre de Flores en Liang Bua, una cueva de una de las islas de Indonesia, la polémica ha rodeado el hallazgo. Ahora, un nuevo estudio publicado en el Journal of Human Evolution acaba con la teoría apoyada hasta el momento sobre su origen. Los datos analizados muestran que no hay evidencia de la teoría asentada sobre que Homo floresiensis evolucionó a partir de Homo erectus, el único otro homínido que se conoce por haber vivido en la región gracias a los fósiles descubiertos en el territorio indonesio de Java. Por otra parte, los análisis también podrían apoyar la teoría de que el hombre de Flores se hubiera separado antes, hace más de 1,75 millones de años. Si este fuera el caso, Homo floresiensis habría evolucionado antes que el primer Homo habilis, lo que lo haría muy arcaico, puntualiza Arge. Los autores utilizaron modelos estadísticos para analizar los datos. Cuando hicimos el análisis, Homo floresiensis ocupó una posición muy primitiva en el árbol evolutivo humano, apunta Mike Lee, del Museo South Australian. Podemos estar un 99% seguros de que no está relacionado con Homo erectus y casi un 100% de que no es un Homo sapiens malformado. Con cráneos pequeños y columnas vertebrales reducidas, el Homo floresiensis apareció en la Tierra entre hace unos 700.000 y 60.000 años, según la datación que se realizó en ese momento. Sin embargo, no se han encontrado evidencias de que se haya extinto realmente, según explica Gregory Ford, antropólogo jubilado de la Universidad de Alberta, en su más reciente publicación. Por ello, cabe la posibilidad de que estos homínidos prehistóricos cohabiten el planeta con nosotros. Considerando que Flores es la 10ª isla más poblada de esta región en Indonesia, otros antropólogos argumentan que es casi imposible que otra especie de homínidos habite ese espacio sin haberse documentado nunca. Göbekli Tepe, la ciudad en plena edad de piedra. La complejidad geométrica de Göbekli Tepe, el templo más antiguo del mundo, es una sorpresa para los científicos y también un gran misterio. ¿Cómo pudo una sociedad neolítica construir algo así? Desde que fuera descubierto por el profesor alemán Klaus Schmidt en 1994, su construcción se ha atribuido a poblaciones de cazadores-recolectores de hace 11.500 años, incluso 6.500 años antes que las grandes pirámides de Egipto. Pero la disposición de sus pilares y su decoración hacen indicar que debió haber sido de una civilización compleja, algo que los científicos no creían posible en esa época. Entonces, ¿quién lo construyó? ¿Cómo?
Ahora unos científicos israelíes encontraron una pista que podría develar algunas de las incógnitas que esconde Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es un sitio arqueológico formado por una serie de monumentos megalíticos circulares y rectangulares dispuestos en forma de recintos ubicado en la provincia de Şanlıurfa, en el suroeste de Turquía. Se trató de uno de los descubrimientos más importantes sobre el Neolítico, el último de los periodos de la Edad de Piedra, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2018. Para Aklay Göper, el diseño geométrico de las impresionantes estructuras de piedra redondas del sitio y el enorme conjunto de pilares de piedra caliza fueron planeados inicialmente como una sola estructura. Tradicionalmente se creía que ciertas capacidades y prácticas de planificación, como el uso de la geometría y la formulación de planos de planta, surgieron mucho más tarde que el periodo durante el cual se construyó el Göbekli Tepe. Específicamente después de que los cazadores-recolectores se transformaran en agricultores-productores hace unos 10.500 años. Incluso, una de las características de los primeros agricultores es el uso de la arquitectura rectangular. Nivel 6. Los 50.000 años de historia perdidos del Homo sapiens. La existencia de la humanidad es una de las preguntas que investigadores de distintas áreas se abocaron a resolver desde hace siglos. Desde una perspectiva filosófica, los interrogantes quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos pusieron en vilo a más de uno. De acuerdo al arqueólogo Colin Renfrew, el origen de la humanidad y en cómo el hombre se convirtió en un ser pensante está dentro de él mismo. Es decir, que se encuentra en la propia genética. La denominada paradoja sapiente fue una teoría elaborada por el antropólogo británica e incluida en su ensayo publicado bajo el título Modeling the Early Human Mind, modelando la mente humana primitiva, en 1996. En el texto se refiere a la figura del Homo sapiens prehistórico, que va más allá de la antigua Grecia o del antiguo Egipto, especie a la que pertenecen todos los humanos modernos. Según consignó BBC News, tras estudios de ADN se sabe que los Homo sapiens de hace más de 60.000 años, incluso de hace 150.000, en cuanto a intelecto y genética era iguales al Homo moderno. Este análisis sostiene que poseían el mismo potencial intelectual que los inventores Leonardo da Vinci o Albert Einstein. Sin embargo, durante un periodo de la historia de la humanidad, alrededor de 50.000 años, no hubo grandes cambios, sino que vivían como cazadores y recolectores. El gran salto se produjo hace 10.000 años, dato que llevó a interrogantes sobre por qué la civilización tardó tanto en evolucionar para llevarnos hasta donde estamos hoy. ¿Por qué la humanidad se quedó atrapada en la prehistoria? De acuerdo al artículo del medio británico citado, la arqueología está segura de cuándo finalizó la prehistoria, pero no están seguras de su origen. Esta se ubica antes de la invención de la escritura como la conocemos hoy, siendo que el registro más antiguo data del Sumerio, al sur de la Mesopotamia cerca del 3100 a.C., pero hace 1,7 millones de años, los homínidos habían creado las primeras herramientas de piedra. Pero con la llegada del sapiens esos utensilios fueron renovados con nuevas técnicas que los volvieron más variados y complejos. Cuando la humanidad se encontraba en el umbral de la revolución neolítica, con el paso de la vida nómada a la sedentaria al fundar la economía productora basada en la agricultura y ganadería. Lo que vino después fue el avance de la civilización en términos tecnológicos, históricos, políticos, económicos, sociales y culturales. Sin embargo, aún no hay una respuesta concreta sobre por qué la humanidad tardó miles de años en evolucionar. Homínido arcaico desconocido en nuestro ADN. Los antepasados de los modernos africanos occidentales se cruzaron con una especie aún no descubierta de humanos arcaicos, similar a como los antiguos europeos se aparearon con los neandertales. Un trabajo publicado en Science Advances por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, ayuda a comprender cómo los homínidos arcaicos se sumaron a la variación genética de los africanos actuales, que se ha entendido mal, en parte debido al escaso registro de fósiles en África y la dificultad de obtener ADN antiguo. Estudios recientes han demostrado que, aunque los africanos occidentales modernos no tienen ascendencia neandertal o denisovana, puede haber habido introgresión de otros antiguos homínidos en su pasado.
Ahora, al comparar 405 genomas de africanos occidentales con genomas neandertales y denisovanos, Arun Durvasula y Sriram Sankararaman encontraron diferencias que podrían explicarse mejor por introgresión de un homínido desconocido cuyos antepasados se separaron del árbol genealógico humano antes de los neandertales. Los datos de los autores sugieren que esta introgresión puede haber ocurrido relativamente recientemente o puede haber involucrado a múltiples poblaciones de humanos arcaicos, lo que insinúa interacciones complejas y duraderas entre humanos anatómicamente modernos y varias poblaciones de homínidos arcaicos. La casi extinción de la humanidad en la Edad de Piedra. La teoría de la catástrofe de Toba explica un hecho que se produjo en el norte de la isla de Sumatra, en Indonesia, hace aproximadamente 74.000 años, cuando un supervolcán situado en el lago Toba entró en erupción. La teoría establece que la evolución humana fue afectada por un reciente acontecimiento de tipo volcánico. Fue propuesta en 1998 por Stanley H. Ambrose, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Este acontecimiento habría reducido la población mundial a 10.000 o incluso unas 1.000 parejas reproductoras. Esta cifra representa la cantidad más baja de población desde la existencia del Homo sapiens. El conocimiento sobre la prehistoria humana es en gran medida teórico, pero está basado en las evidencias obtenidas de fósiles, la arqueología y las evidencias genéticas. En los últimos 3 a 6 millones de años, tras la separación de los linajes de humanos y simios del tronco común de homínidos, la línea humana se ramificó en varias especies. La teoría catastrófica de Toba establece que una inmensa erupción volcánica cambió el curso de la historia al producir la casi extinción de la población humana. Este tipo de acontecimientos se denominan cuello de botella de población. Hace entre 70.000 y 75.000 años, el supervolcán del lago Toba, en el norte de la isla indonesia de Sumatra, explotó como una caldera con una fuerza 5.000 veces superior a la erupción del monte Santa Elena y dejó como rastro el actual lago Toba, el lago volcánico más grande del mundo, de 100 kilómetros por 30 kilómetros y 505 metros de profundidad. Se han encontrado restos directos de esta explosión hasta en lugares alejados varios miles de kilómetros, como el sur de la India. Según Ambrose, esto produjo una caída de la media de las temperaturas de unos 3 a 3,5 grados, con un invierno volcánico global que pudo durar entre 6 y 7 años. En las regiones templadas produjo una disminución de las temperaturas globales de 15 grados de promedio, lo que representa un cambio drástico en el ambiente, que debió producir múltiples cuellos de botella de población en varias especies Homo que debían existir en la época, incluyendo la nuestra e incluso llevando a la extinción a muchas de ellas. Una combinación de evidencias geológicas y modelos computacionales apoya la factibilidad de la teoría de la catástrofe de Toba, y la evidencia genética sugiere que todos los humanos actuales, a pesar de la aparente variedad, provienen de un mismo tronco formado por una población muy pequeña Adán cromosomal Y. Utilizando las tasas promedio de mutación genética, algunos genetistas han estimado que esta población humana original vivió en una época que concuerda con el acontecimiento de Toba. Gran porcentaje de ADN denisovano en Asia. Filipinas fue una región de cruce cultural entre distintas especies de homínidos antiguos antes de la irrupción de los humanos modernos. Un nuevo estudio confirma que la etnia Aita Macbucon, originaria de ese país asiático, cuenta con el mayor porcentaje de ADN denisovano a nivel global. El grupo étnico Aita Macbucon, en Filipinas, tiene el nivel más alto de ascendencia denisovana en el mundo. Poseen incluso más ADN denisovano que los montañeses de Papúa, que anteriormente eran conocidos como la población actual con la mayor ascendencia denisovana. Según una nueva investigación desarrollada en la Universidad de Uppsala, en Suecia, múltiples especies arcaicas de homínidos habitaron las Filipinas antes de la llegada de los humanos modernos, y todo indica que pueden haber estado relacionadas genéticamente. Los investigadores resaltaron que la fuerte ascendencia del hombre de Denisova en el ADN del pueblo Aita Macbucon se ha podido verificar a pesar de la reciente mezcla de los integrantes de esta etnia con diversos grupos del este de Asia que tienen poca ascendencia denisovana. Más allá de haber reducido sus niveles de ascendencia denisovana luego de esta integración, según una nota de prensa, los datos indican que la herencia genética del hombre de Denisova puede ser hasta un 46% mayor en esta población filipina que la registrada en australianos y papúes.
¿El hombre de Denisova llegó entonces a su pico de desarrollo en Filipinas? La diversidad de poblaciones humanas arcaicas en las islas del sudeste asiático parece haber sido especialmente rica. El área de interacción cultural incluye a Filipinas, Malasia y otros archipiélagos que integran la vasta región marítima del subcontinente asiático. Los investigadores analizaron alrededor de 2,3 millones de genotipos de 118 grupos étnicos de Filipinas. En el futuro, la posibilidad de secuenciar más genomas permitirá obtener precisiones sobre la forma en la cual los tractos genéticos arcaicos heredados influyeron en nuestra biología y cómo contribuyeron a la adaptación del ser humano, actual como especie. Bueno, por mi parte eso sería todo. Gracias por escuchar, no olvides suscribirte, dar like y compartir el video. Hasta pronto.